¿Cuántos tienen hambre de Él esta mañana? Muy bien. Y hoy día quiero hablar de Él, pero vamos a hablar de la vida de José. Voy a continuar con una segunda parte tal vez de lo que habló el pastor Aarón el domingo pasado, pero tal cual como dijo el pastor Aarón el domingo pasado, José es una prefigura de Cristo, es un arquetipo de Cristo. Por lo tanto, cuando hablemos de José, yo quiero que usted todo el tiempo en mente tenga a Cristo y su plan. Porque no estamos hablando de un hombre simplemente, sino estamos hablando de Cristo. ¿Muy bien? Ok, entonces vamos a Génesis capítulo 37, versículo 3. Si usted trajo su Biblia, puede buscarlo. Si no, Jere nos va a ayudar a que esté en la pantalla. Génesis capítulo 37, versículo 3, dice: Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Diga conmigo, túnica de muchos colores. Muy bien. Ahora, es importante que vamos a hablar de la vida de José. Y José vive una vida que no todos viven, o que incluso personas de la Biblia pueden decir que lograron vivir. Y eso es vivir en el cumplimiento de lo que Dios dijo. ¿Me explico? Por ejemplo, Saúl. Saúl fue escogido por Dios, fue posicionado por Dios, fue ungido por Dios, pero terminó sus días en desgracia. Y sus días terminaron en miseria, y sus días no terminaron en el cumplimiento pleno de lo que Dios había soltado sobre su vida. Entonces, la pregunta es, ¿por qué algunos pueden vivir en el cumplimiento y por qué otros llegan a morir en el camino? Y hay algo particular en la vida de José. Y esta prédica, esta mañana le puse una llave para atravesar el proceso. ¿Cuánta gente procesada hay aquí? Amén. Aleluya. Yo creo que mucha gente procesada en este lugar. Pero va a haber una diferencia en cómo atravieses el proceso. Diga conmigo, hay una diferencia en cómo atravieso el proceso. El mismo proceso que a alguno lo puede destruir, a otro le da una plataforma para un cumplimiento. La misma situación que para uno es muerte, para otro es propósito. Y esta mañana yo quiero darte una llave para que avancemos en los procesos y no te quedes en el camino, no te quedes estancado. Y José es un ejemplo de esto. La vida de José es un ejemplo de esto. José, como decíamos, es un patrón profético, es un arquetipo de Cristo. ¿Por qué? Porque es amado por su padre, es escogido entre sus hermanos, es rechazado, es traicionado, es injustamente acusado, pero luego es exaltado y posicionado. Vamos a ver un poquito la historia. Ahora, ¿por qué es importante? Porque José apunta a Cristo, y Cristo, escúchame, Cristo es el molde en el cual Dios te va a procesar. Por esto es tan importante, porque el patrón de la vida de José es muy similar a la vida de Cristo. Y cuando Dios te da su vida, Él no te llama para salvación solamente, sino te llama para transformación. Diga conmigo, transformación. Entonces muchos de nosotros llegamos a Cristo y decimos, gloria a Dios, Dios nos salvó, pero lo que no entendemos es que cuando llegamos a Cristo se activa un proceso y un periodo de transformación. Y ese proceso y ese molde se llama Cristo. De Cristo no solo recibimos la vida, sino que Pablo dice, yo quiero morir con Él para también conocer el poder que está en la resurrección.
Entonces yo creo que todos aquí queremos vivir la resurrección o queremos vivir el cumplimiento de la palabra de Dios, el posicionamiento de la palabra de Dios, pero entre la palabra y el cumplimiento hay un proceso, y esto el pastor Aarón lo predicó la semana pasada, ¿cierto? ¿Cuántos pusieron atención? ¿Cuántos se fueron bendecidos la semana pasada por eso? Amén. Entonces, solamente estoy recordando algunas cosas. Entre lo que Dios habló para tu vida y el cumplimiento hay un proceso. Amén, diga conmigo proceso. Ahora, el proceso, ¿cuándo comienza el proceso en José? Cuando el padre pone la túnica sobre él. No sabemos que José comenzara a soñar antes de que le pongan la túnica. Para el mundo espiritual, la túnica no es simplemente un pedazo de tela. Cuando el padre le da esta túnica de colores que leímos recién, hay una transferencia de propósito. Jacob soñaba, ¿recuerdan Betel? Jacob sueña en Betel y de alguna manera cuando él le pone la túnica, dice, lo vamos a leer, sigamos ahí en Génesis 37, dice más adelante, en Génesis 37, 3, dice que Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque era para él hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores, dice, y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y viene lo siguiente, dice, José tuvo un sueño. Inmediatamente que él recibe la túnica del padre, él comienza a soñar. Él empieza a embarazarse de algo de Dios. Entonces tal vez tú antes de venir a Cristo eras una persona absolutamente común y corriente, pero en el minuto que Cristo sale a tu encuentro y tú te conectas con Él, algo empieza a pasar dentro de ti que no te diste ni cuenta. Se empezó a activar algo en ti, una palabra de Dios, un sueño de Dios. Él te escogió de antes de la fundación del mundo, pero cuando Él se apareció a ti, es que se empezó a activar un sueño y es que se empezó a activar una palabra de Dios en tu vida. Amén, ¿me sigue? Entonces, hay algo interesante. José comienza su proceso en la túnica. Ahora, es muy importante porque José va a vivir una vida muy dura. Todos queremos el gobierno de José, pero nadie quiere la vida de José. Yo no quiero la vida de José. Si digo, ¿quién quiere la vida de José? No sé si alguien levantaría la mano. Para los que no conocen la vida de José están como... Pero los que la conocen saben que no quisieran la vida de José. Pero lo que empieza a pasar en la vida de José, escúchame, Dios es quien lo inicia. Eso puede ser muy bueno o puede ser muy malo, depende cómo lo mires. Porque algunos podrían decir, bueno, yo no quería este llamado. Yo no quería esto. Cuando empiezan a pasar procesos, podrías empezar a reclamar y decir, pero yo no pedí esto. Hay algunas personas con las que he hablado que dicen, no, yo empecé a seguir a Cristo y me empezó a ir peor. ¿A quién le pasó? Es como que tú dijiste, Señor, te entrego mi vida, todo es para ti, tuviste una reunión gloriosa de avivamiento, de fuego, gloria a Dios, saliste y se te activó algo y de repente como que empezaste a recibir golpes de todos lados. ¿Qué pasó? Si se supone que ahora yo estoy con Cristo, me encantaría que todas las cosas que estoy viviendo se arreglen. Pero muchas veces lo que se activa con la túnica de colores es un sueño, pero no es el sueño lo que comienza, es el proceso. Y ya estás medio desanimado, ya Dios, ayúdame, Padre, con esta gente para levantarle el ánimo. Pero hay algo hermoso en la túnica y me quiero quedar un poco aquí. La túnica representa amor del Padre, favor
del Padre. La túnica representa elección. La túnica representa identidad, destino profético. Escúchame esto. Dios escondió en la túnica el destino profético de José. Escucha de nuevo. Dios escondió en la túnica de José, el destino profético de José. Dios escondió en esa túnica todo lo que iba a ser una respuesta para una generación. Entonces Dios marca, por medio de Jacob, marca a José con esta túnica, y esta túnica es una preferencia, es una elección. Escúchame, dice la Biblia, dice Jesús: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Ahora, hay un problema cuando yo no veo eso como un privilegio. Hay un problema cuando yo no veo la elección del Padre como un privilegio y lo veo con una actitud incorrecta. Y la diferencia de lo que separa a alguien que va a atravesar los procesos y va a llegar al cumplimiento de alguien que se queda tirado en el camino es la actitud de fe que tiene. La diferencia de alguien que va a llegar al cumplimiento de lo que Dios habló, de alguien que no va a ver el cumplimiento de lo que Dios habló, es alguien que tiene una actitud incorrecta o tiene una actitud de fe. Y ya vamos a ver un poco más esto, pero la túnica representa llamado, representa propósito. Todo esto es algo que Dios hace. Tú no hiciste nada para eso. Dios te escogió. Y si estás en este lugar es porque Dios te escogió. Y dentro de esa elección, tú tienes una parte del plan de Dios. Escucha, esto es muy importante, porque cuando tú vienes a Cristo ya no se trata de tu propia vida, se empieza a tratar del plan de Dios. Esa elección es por un propósito. Esa elección es por un plan. El problema es cuando nosotros estamos viviendo una vida basada en cómo nos sentimos, en cómo queremos vivir, en un objetivo de bienestar, pero no estamos pensando en el plan de Dios. Ahora, cuando el Padre pone la túnica sobre José, Jacob pone la túnica sobre José, esto es algo que hace Dios, no es algo que haces tú. Y quiero marcar bien esto porque hay una parte que haces tú. La parte que hace Dios es marcarte con la túnica, pero la túnica no te transforma. La túnica es la elección, la túnica es el camino trazado de Dios para ti, pero la túnica no te va a transformar. La túnica no te va a llevar al cumplimiento de la palabra. Simplemente la túnica es el sello de Dios, de su elección sobre tu vida. Y es el amor de Dios sobre tu vida. Es la misericordia de Dios, porque te quiero decir algo, Dios no tenía por qué haberte elegido. Es un privilegio ser escogido por Dios. Portar la túnica de colores es un privilegio. Escúchame, portar la elección de Dios es un privilegio. Que Dios te haya considerado parte de su plan es un privilegio. Que Dios te haya llamado es un privilegio. Que Dios te haya mostrado amor es un privilegio. Porque no era eso lo que tú merecías. Porque no hiciste nada para esa elección, de hecho. Pero Él tuvo misericordia y te miró y te eligió y te escogió para hacerte parte de su plan. Por lo tanto, la túnica de colores te la puede quitar tal vez los celos de los hermanos, pero la marca de Dios sobre tu vida nadie la puede quitar. La elección de Dios es un privilegio. Pero lo importante es cuando alguien entiende, y José no entendió cuando recibió la túnica, así como muchos de nosotros no entendimos la palabra que recibimos y todos dijimos amén. Tal vez a alguno Dios le habló de naciones, a otro le habló quizás qué cosa para ser parte de su plan. Y dijiste amén y se activaron procesos. Ahora, inmediatamente que él recibe la túnica pasan dos cosas. Él sueña, pero lo traiciona. Él sueña, pero ese sueño
despierta el celo de sus hermanos. Y hay 3 escenarios del proceso de José que hoy día no quiero que los estudiemos. Quiero que el Espíritu Santo se meta en nosotros a ver esas etapas en las que José pasa. Miren, inmediatamente que José recibe la túnica, él empieza a embarazarse de un sueño de Dios. Ahora, cada vez que alguien porta una túnica de colores, o porta una elección de Dios, o porta un propósito de Dios, las tinieblas se van a levantar a tratar de abortarlo, a tratar de destruirlo. Escúchame, no es un juego portar la túnica. Se activa un proceso porque también se activa una guerra para abortar lo que Dios quiere hacer. El enemigo no tiene una guerra personal contigo. El enemigo quiere frustrar el propósito de Dios, que es la exaltación de Cristo. Entonces, cuando Dios te hace parte de su plan y cuando Dios te involucra en su plan, te vas a meter en la pata de los caballos. Te lo aviso. Hermano, no hay una prédica no hay una parte que no me guste tanto de una prédica como esta. No me gusta, de verdad. No me gusta el pensar muchas veces que te metes en un asunto de Dios y eso te activa una guerra inmediatamente. Porque la túnica le duró poco y nada a José puesta. El primer escenario del proceso de José se llama el pozo o la cisterna. ¿Qué es el pozo? Es la herida inesperada. El pozo es una herida inesperada por personas inesperadas. Hay un daño que José recibe simplemente por portar la túnica. José puede haber contado su sueño de manera imprudente, pero nadie quiere, o sea, que tus hermanos te busquen para asesinarte porque contaste un sueño de manera imprudente es un poco mucho, ¿cierto? Porque lo que querían los hermanos era asesinar a José. Ahora, ¿por qué es importante ver este escenario? Porque muchas veces nosotros caminamos con una palabra de Dios, pero con una herida abierta. Y caminar con una palabra de Dios y querer caminar hacia el cumplimiento de una palabra de Dios con una herida abierta es muy peligroso. De hecho, José fue un hombre muy peligroso porque pudo haber abortado lo que Dios quería hacer. El pastor Aarón lo predicó la semana pasada. Al principio no quiso perdonar a sus hermanos. De hecho, metió uno preso. Entonces, ocupó su influencia para hacer un poco de justicia propia. Por eso una persona que está herida es muy peligrosa y el pozo es el lugar en donde hay una herida abierta en tu vida. Ahora, ¿cuál es el problema de una herida? El problema de una herida es que esa herida es una puerta. Diga conmigo, puerta. Esa herida es una puerta para que el enemigo robe lo que Dios puso en tu vida para cumplir el plan. Vamos a leer Génesis 37, 23, del 23 en adelante. Génesis 37, 23, y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. El siguiente, lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío y no había agua en él. El resto de la historia es que al final José termina siendo vendido como esclavo. Bien, para los que no conocen la historia, José, primero el plan de los hermanos era asesinarlo, pero luego lo que hacen es dejarlo en el pozo y luego él es vendido como esclavo y va a la casa de Potifar. Bien, ahora, ¿cuál es la llave para poder enfrentar este escenario adverso?
La diferencia y lo que hace el enemigo no es tanto herirte para que esa herida sea tu problema. Esto es importante. Lo que hace el enemigo no es herirte para que esa herida simplemente sea tu problema, es para que tú tengas una mirada distorsionada. ¿Por qué? Porque ese problema se empieza a convertir en una raíz de amargura con la que empiezo a mirar las situaciones. Para José era muy tentador empezar a ver su vida como una vida de fracaso, como una vida abandonada por Dios. El pozo es un lugar en donde estás herido y donde dices, ¿y ahora cómo sigo? Alguien que no esperabas te hirió, alguien cercano te hirió, porque para José no era una herida desde afuera, es una herida desde adentro, sus propios hermanos. Quedó sin ver a su padre. Es una herida que te hace alguien que no esperaba nunca recibir esa herida. Una herida que no tiene defensas, no tienes cómo defenderte. Por último, si es alguien de afuera, dice, bueno, está bien, pero es alguien cercano. Ahora, el problema es que a veces nosotros, desde una herida, formamos nuestra identidad. Para muchos, lo que les pasó o lo que les hicieron o lo que te hicieron empezó a tratar de definir quién eres y el por qué haces las cosas. Y el punto es que el enemigo te da una lectura de ese proceso. Esa lectura es una lectura de rechazo, es una lectura de amargura, es una lectura de simplemente mirar las cosas desde un plano terrenal. Y por eso José es un ejemplo, porque la vida de José en este escenario podría haber quedado truncada. Simplemente con esto, el enemigo podría haber sacado a José del plan de Dios. Simplemente con esto, José podría haber quedado fuera del propósito. Porque, quiero decirte algo, el plan de Dios se va a cumplir sí o sí, pero no necesariamente tú vas a entrar dentro del plan. ¿O sí? El plan de Dios se va a cumplir sí o sí porque Dios es soberano y si no lo hace contigo va a levantar a otro. Pero yo creo que todos nosotros queremos entrar dentro del plan de Dios, ¿o no? Ahora, escucha bien esto, antes del pozo está la túnica, recuerda. Antes del pozo está la túnica. ¿Qué significa esto? Que los procesos que vives, el escenario en el que entras, no está definido por lo que el enemigo se levanta a hacer contra tu vida, sino que hay una elección previa de Dios en ti. Hay un sello de Dios previo en ti. Antes de entrar en el pozo, José fue marcado por Dios. Por lo tanto, lo que vivas no lo puedes vivir como el mundo. Los hijos de Dios no atravesamos procesos como los pasa el mundo. El mundo, en un proceso como el de José, podría quedar devastado, desesperanzado, sin ninguna posibilidad de recuperarse, siempre herido. Pero un hijo de Dios que fue marcado por Dios es capaz de atravesar ese proceso porque tiene algo diferente, tiene un sello, tiene una palabra, tiene una túnica, tiene el amor del Padre que ha sido el que lo marcó antes de entrar a esos procesos. Por eso que es importante. Y el pozo tiene que ver con esa herida inesperada. Ahora, hay otro escenario en el que José entra y es la casa de Potifar. Génesis 39, capítulo 7. José entra después de haber estado en el pozo, es vendido como esclavo y es enviado a la casa de Potifar. Dice, sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí,
mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? El siguiente. Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo, pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Esta es otra túnica de la cual es despojado. Ahora, es importante porque en este ambiente José no solo tuvo una tentación sexual, aquí. Esta estrategia del enemigo es la estrategia de ofrecerte alivio temporal para la presión del proceso. Escúchame, José venía herido por el rechazo y por la traición. José estaba herido por lo que sus hermanos habían hecho, pero logró de alguna manera en la casa de Potifar prosperar. Y Potifar lo pone a cargo de sus asuntos. En ese momento en que José logra prosperar, se presenta esta situación y la mujer de Potifar intenta seducirlo para acostarse con él. Y la tentación, en este caso, no es solamente una atracción física, sino que la tentación, muchas veces, este placer que el enemigo ofrece es para tapar cosas que no han sido resueltas. Es para tapar asuntos que no pudimos resolver en Dios. Esta tentación es una tentación peligrosa porque de alguna manera te ofrece un alivio para tratar de evadir el proceso que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, esto es un asunto muy delicado porque tal vez nosotros podemos incluso haber sido heridos y haber avanzado. La pregunta que yo quiero hacerte esta mañana o esta tarde es, ¿qué cosas el enemigo está ofreciéndote en secreto? ¿Y qué cosas está negociando contigo para evadir el proceso que Dios tiene contigo, para la palabra que Él te llamó a cumplir? Hay cosas que nadie más ve. Este escenario de la casa de Potifar es un escenario en donde José podría haber cedido de manera silenciosa, sin que nadie se hubiese dado cuenta. Por supuesto que Dios sí, pero él podría haber cedido de una manera que nadie se hubiese dado cuenta para aliviar la situación que él estaba viviendo dentro. Ahora, él responde, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esta es una actitud de fe, porque José no está negociando lo eterno por lo temporal. José no está mirando y no está leyendo desde lo que su alma tal vez podría gritar, de ese alivio que necesitaba por la herida. Porque José cargó con la herida de sus hermanos mucho tiempo hasta que los ve de nuevo. Esa herida no fue aliviada porque él prosperó. Esa herida no fue aliviada porque él llegó a ser gobernador. Él cargó con esa herida. Y cuando tú cargas con una herida, tú buscas alivio. Cuando tú cargas con una herida, tú a veces no estás pidiéndole a Dios que te procese. Tú le estás pidiendo, Señor, sácame de aquí. Muchas veces la oración en medio del proceso no es, Señor, fórmame, es sácame, por favor. No aguanto más. Y este proceso se vuelve cada vez más difícil en la vida de José, porque para peor, no solamente José dice que no, sino que la mujer lo acusa falsamente y lo envían a la cárcel, donde llegamos al tercer escenario de este proceso de José.
¿Quién quiere tener la vida de José? Parece una vida desgraciada, pero esa es la tentación del enemigo, es que lo veas así, es que lo veas como qué desgracia, es que lo veas como ¿por qué me toca esto a mí? Es que lo veas ¿por qué me pasa esto si yo estoy haciendo las cosas bien? O tal vez no la he hecho bien, pero no la he hecho tan mal tampoco. La desgracia es como lo mires. Escúchame, la desgracia es como lo mires. Ahora, es real el dolor que sufrió José. Y cuando él rechaza a esta mujer, él es enviado a la cárcel. Y la cárcel es un lugar que incluso es más interno. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de tu hermano que te traicionó, no estamos hablando de una tentación, estamos hablando de cuando Dios parece que se quedó en silencio y parece que Dios te abandonó. ¿Por qué? Vamos a ver. Génesis 39, capítulo 20, versículo 20, perdón. Capítulo 39, versículo 20. Dice, entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel. Pero el Señor estaba con José. Escucha esto. Pero el Señor estaba con José. A ver, ¿cuántos de ustedes podrían decir sinceramente que cuando están en un proceso como este, que ni siquiera tal vez están como este, pueden sentirse que el Señor está con ustedes? Sinceramente, ¿qué es lo que piensas tú cuando estás en una situación así? Sinceramente, ¿qué es lo que piensas? Dios me abandonó. Mi vida es una desgracia. Sáquenme de aquí. Pero dice la palabra, y este es el punto, cómo el cielo está leyendo el proceso. Dice, pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Pero avancemos. El jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel y todo lo que allí se hacía, él era responsable. O sea, Dios estaba con José. Pero dice más adelante que tanto el copero como... Vamos a leerlo mejor. Parece que José estuviera abandonado por Dios, pero dice la Escritura que Dios estaba con él. Ahora, tanto el copero como el panadero sueñan en la cárcel. Dice Génesis capítulo 40, versículo 5. 40, versículo 5. Dice, entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación. Siguiente. Cuando José vino a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José, no pertenecen a Dios las interpretaciones, les ruego que me lo cuenten. Y lo que sigue es que José definitivamente interpreta los sueños del copero y del panadero. El copero 3 días lo iban a ascender y al panadero en 3 días lo iban a matar. El punto es cuando José le dice al copero, acuérdate de mí después. ¿Y qué hace el copero? Usted ya sabe, ¿o no? ¿Qué hace el copero? Se olvida de él. Ahora, esto es muy heavy porque aquí José está funcionando en los dones que recibió
cuando le fue pasada la túnica. José está funcionando en lo que Dios habló de él y está haciendo lo que Dios habló de él y está sirviendo a estas personas y aún así se olvidan de él. ¿Qué pensarías en esa situación? El punto es que el enemigo no solamente empieza a sembrar una herida, lo que empieza a hacer es tratar de hacerte ver como la tierra está viendo y no como el cielo está viendo. Y eso es lo que determina muchas veces quién se va a quedar en el camino y quién va a atravesar el proceso. Entonces, este lugar en el que está José es el lugar en donde parece que Dios te olvidó. No sé si te has sentido así en algún momento, pero hay momentos en donde parece que Dios te olvidó. Y parece que lo que se habló de ti está tomando un rumbo completamente contrario. A veces parece que en vez de acercarte al propósito de Dios, parece que te estuvieras alejando. Y este momento es crítico. Estos 3 momentos son críticos en la vida de José: el pozo, la casa de Potifar, la cárcel. Pero dice la Escritura una y otra vez que el Señor estaba con José. Dice, el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Y eso no dependía del escenario en el cual él estaba. Aún en el escenario en el que José estaba, dice la Escritura que Dios estaba con José. Escúchame, sea lo que sea que estés pasando o en el proceso que estés, mira la túnica. Porque antes de entrar en el proceso, Dios te marcó y Dios te dio una palabra y Dios habló algo sobre ti. Y eso que Dios habló sobre ti no solamente es una palabra, sino que Dios mismo empieza contigo a atravesar los procesos. Una cosa es atravesar procesos como este mundo desesperanzado y solo, y otra cosa es estar con Dios en la cárcel, es estar con Dios en el pozo, es estar con Dios en la casa de Potifar. Nosotros no vivimos los procesos como lo vive este mundo. Dios te ha marcado con una palabra. Y dice la Escritura que en el mundo vas a tener aflicción. Jesús lo dijo, pero yo he vencido al mundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de alguien como José a alguien como Saúl o Sansón? Hombres que tenían algo tremendo de Dios, pero que quedaron entrampados en un proceso o en el camino. La diferencia está en la actitud de fe con la que vas a mirar el proceso. La diferencia está en cómo vas a leer lo que está pasando. Es muy tentador leer lo que está pasando desde abajo. Es muy tentador leer lo que pasa o las circunstancias o los escenarios desde lo que estoy viviendo en lo terrenal. Es muy tentador sentirme abandonado por Dios o sentirme rechazado o sentir que la herida que me hicieron me truncó la vida. Hay algunos que lo que te hicieron en tu infancia parece que te truncó la vida y que nunca más vas a salir de ahí. Pero el cielo no está hablando eso. Porque antes de la herida que te hicieron estuvo la túnica. Dios, dice la palabra, que te eligió antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque Dios necesitaba procesar a José, porque alguien en una posición como cualquier otro, cuando peca o cuando es herido, no es un gran problema en sí. Pero cuando llega a una posición de gobierno, un pecado ya no es pecado, es corrupción. Cuando a alguien Dios lo procesa, es porque necesita entrar a sacar cosas que cuando llegue el cumplimiento de la palabra podrían ser fatales si no se resuelven. No es lo mismo alguien que peca simplemente en silencio a alguien que después Dios lo levanta y ese pecado arrastró a mucha gente más.
Cuando el Señor nos está hablando de José y nos está hablando de un tiempo en donde Él nos va a posicionar, Él no tiene problema con eso porque Dios abre puertas, Él posiciona. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú en medio del proceso? La pregunta es, ¿qué actitud vas a tener tú en medio del proceso? ¿Vas a dejarte transformar desde una actitud de fe o vas a simplemente evadir lo que Dios quiere hacer porque consideras que es demasiado y vas a tirar la toalla? Dios necesita procesar a aquellos que va a posicionar. Dios necesita procesar a aquellos que va a poner en un lugar de gobierno. Una persona herida con poder es muy peligrosa. Y Dios quiere llevarte a una posición de gobierno. Así lo hizo con Jesús. Vivió una vida de cruz para después ser exaltado y gobernar las naciones. Y Dios quiere hacer eso con sus hijos. Quiere procesarlos para llevarlos a un lugar de gobierno. Pero es muy peligroso que Dios te lleve a ese lugar sin tratar las cosas que necesita tratar en tu corazón. Es muy peligroso que vayas y cumplas lo que Dios dijo o camines en el cumplimiento de lo que Dios dijo con falta de perdón, por ejemplo. Porque el plan de Dios no era simplemente salvar a Egipto del hambre. El plan de Dios era preservar la línea del Mesías. Si José no perdona a sus hermanos y solamente José piensa en él y en Egipto, Dios tendría que haberlo sacado, porque Judá estaba entre sus hermanos y el Mesías viene de Judá. Si José le cierra la puerta a sus hermanos y los hace morir de hambre, entonces el Mesías no viene. El plan de Dios es más grande que el proceso que estás pasando. Cuando Dios te mete en un proceso es porque tiene un plan más grande. Y el problema sería que yo me quede mirando la pobre y triste vida que tengo en algún área de mi vida y no pueda ver el plan. José tuvo una actitud de fe porque miró más arriba. Por eso cuando se encuentra con sus hermanos, después de haber todavía luchado con la herida, él dice: esto no fueron ustedes, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. No es que José estaba diciendo que Dios le hizo mal. El enemigo se levanta a herirte, se levanta a tratar de truncar tu vida. Es cierto, eso es doloroso. Pero Dios, eso mismo que el enemigo hizo para truncar tu vida, es lo que te va a llevar a la posición que Él quiere llevarte. Lo mismo que el enemigo usó para dejarte en el pozo, para tratar de dejarte atrapado en una tentación o para dejar ahí en la cárcel, dejarte en la cárcel como olvidado. Las mismas cosas, las mismas heridas son las que Dios va a ocupar para procesarte y para ponerte donde Él quiere ponerte. No puedes renunciar al proceso. Escúchame, no puedes renunciar al proceso. En realidad sí puedes, pero te digo que no puedes. No puedes y no deberías renunciar al proceso, porque lo que Dios quiere hacer tiene que ver con ese proceso. Y no estoy bajándole el perfil a cosas que realmente son muy dolorosas y que seguramente muchos de nosotros vivimos. Pero si ese dolor, si esa herida sirve para que mañana le puedas dar gloria a Dios por el plan, entonces vale la pena. Si Cristo va a ser glorificado por el proceso que tuviste que pasar, entonces vale la pena. Y si amas a Cristo, los que aman a Cristo están diciendo: Señor, yo te voy a dar mi vida, aún con mis heridas, aún con mis fracasos, aún con las cosas que viví. Esas cosas, úsalas para tu gloria. No trates de escapar de la herida. No trates de escapar de lo que te hicieron, porque en algún momento te vas a encontrar cara a cara con eso. Así como José. José prosperó en Egipto, pero un día se encontró con sus hermanos nuevamente.
inevitablemente te vas a encontrar de frente con aquellas cosas que te hirieron. Evadir no te va a sanar. Evadir el proceso no te va a sanar. Pero sí una actitud de fe, una actitud de mirar frente a frente lo que está pasando, pero ya no leerlo desde la tierra, sino desde el plan de Dios, puede hacer que esa etapa se cierre y que Dios te pueda posicionar. Necesitamos cerrar etapas, hermanos. No sé qué heridas tienes abiertas, pero necesitamos cerrar. Porque el plan de Dios para tu vida depende de esto que te estoy hablando. Si no logras cerrar, puedes quedarte fuera del plan. Israel tuvo un rey llamado David, pero pudo haber sido Saúl. Saúl se quedó afuera. Eso no significa que Dios no amaba a Saúl, pero Saúl se quedó afuera porque no resolvió, porque no supo mirar el proceso, no supo mirar las cosas que tenía dentro y no supo poder ser fiel a Dios. Porque una actitud de fe no es solo creer lo que Dios te dijo, es ser fiel a Dios como fue José, aún en medio de circunstancias adversas. Y Saúl quedó fuera del plan. Sansón tenía algo tremendo de Dios, pero quedó entrampado con una mujer. Dice que después mató filisteos, pero yo estoy seguro que esa no era la plenitud del plan de Dios para Sansón. Y aunque igualmente fue un héroe de la fe en Hebreos 11, se quedó entrampado en una situación. Cualquiera de estas tres situaciones para una persona podrían ser una desgracia o podrían ser la plataforma para el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida. Lo que va a decidirlo no es Dios. No es Dios quien va a decidir eso. No es Dios quien va a decidir si se cumple o no se cumple. Es tu actitud de fe frente al proceso lo que va a decidir si lo vas a atravesar o vas a quedar en el camino. Ahora, voy cerrando. Lo que te sostiene en el proceso es esta actitud de fe. ¿Cuál es la actitud de fe? Es mirar la túnica. Es decir, ok, estoy en el pozo, pero mi Padre me eligió. Ok, estoy siendo tentado hoy día, pero la túnica tiene un destino mayor a lo que estoy tratando hoy día de superar. Es estar en la cárcel y decir, Dios no me olvidó, Dios me marcó antes. Eso es una actitud de fe. Una actitud de fe no significa que siempre estás bien. No es positivismo tóxico. Una actitud de fe no significa que no lloras en los procesos. Todo lo contrario, lloras. Una actitud de fe no significa que haces vista gorda a lo que pasó. Pero una actitud de fe mira a Cristo en el proceso. Una actitud de fe mira algo superior a lo que estás pasando. Una actitud de fe se aferra de la palabra hasta que atraviese el proceso. Una actitud de fe toma la túnica y dice, aunque me quitaron la túnica física, la marca de Dios, nadie me la va a quitar. Y aunque esté pasando lo que esté pasando, voy a cruzar. Eso es una actitud de fe. Y aunque tengas que llorar en el camino, lo lloras, pero avanzas. Y aunque tengas que soltar cosas en el camino, avanzas. Porque el que sabe el destino profético que tiene, sabe que tiene que echar en la maleta y que tiene que sacar. Si yo te digo que vamos a ir a la playa, no vas a ir con ropa de invierno. El que sabe el destino, sabe lo que puede echar en la maleta y lo que debe dejar. Cuando ves el destino en medio del proceso, sabes que se tiene que quedar en el camino y que tiene que ir contigo. Hay cosas que te están pesando, hermano. Hay cosas que te están pesando en el camino. Y esas cosas que te están pesando, las tienes que soltar hoy. Porque si las sigues arrastrando, no vas a ver el cumplimiento del plan de Dios en tu vida.
Dios va a cumplir su plan, pero yo quiero que tú lo veas, que tú lo cumplas, que tú y yo estemos en ese plan. Pero para eso hay cosas que necesitas soltar. Hay cosas que en la maleta ya no te caben, porque el destino profético que Dios te dio no puede ir con esas cosas. Jesús, cuando vino a la tierra, Él sabía que tenía que ir a Jerusalén. Cuando alguien sabe su destino, sabe qué tiene que rechazar. Por eso cuando el diablo le ofrece los reinos de este mundo, Jesús dice no. Era muy tentador porque era un atajo. Era un atajo a su destino profético. Su destino profético era resucitar y gobernar las naciones. Y el enemigo le ofrece un atajo. Pero cuando alguien sabe cuál es su destino, sabe qué cosas tiene que rechazar en el camino y qué cosas tiene que dejar. Eso es una actitud de fe, porque la fe se aferra a la palabra. La fe se aferra a lo que Dios dijo. La fe no se aferra a la circunstancia actual. La fe no se aferra al proceso que estás viviendo. La fe se aferra a lo que Dios habló. Y aunque no estoy viendo lo que Dios habló, lo voy a ver. La fe se aferra en la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No veo, es cierto, pero tengo certeza de que voy a llegar. No porque no estoy procesado, no porque soy el mejor, sino porque Dios está conmigo en medio del proceso. Si logras ver a Dios esta mañana en medio de lo que estás viviendo, entonces esta palabra sirvió. Si logras ver a Dios en medio de cualquier cosa que estés viviendo, entonces tu oración va a cambiar. Tu oración no va a ser, Señor, sácame de aquí. Tu oración va a ser, Señor, forma lo que quieres formar en mí, en este lugar. No pidas que Dios te saque del pozo, ni pidas que te saque de la cárcel. Pídele a Dios, ¿qué quieres formar en mí? Lo paradójico de esto es que cuando José entendió, resulta que la misma gracia, el mismo don, la misma unción que estaba sobre José se empezó a pegar en todos los que estaban ahí. Soñó el copero, el panadero, soñó el faraón. La misma cosa que Dios escondió, la misma unción que Dios escondió en la túnica fue la que después lo llevó al palacio. Esa misma unción que Dios puso, porque Él la guardó, la protegió. Una actitud de fe protege lo que Dios puso sobre tu vida. Si tú no proteges lo que Dios puso sobre tu vida, te vas a quedar en ese lugar. Pero la misma unción que Dios puso, y Él dijo no a la mujer de Potifar, cuidó la unción. Cuando Él dijo no voy a hacer justicia a mis hermanos, eso es guardar y cuidar lo que Dios puso en ti. Y una vez que Él está en la cárcel, sueña el copero, sueña el panadero, y eso lo termina llevando a que el faraón sueña y dice, hay alguien que interpreta sueños en la cárcel. Y entonces José es sacado de la cárcel. La túnica de colores es Cristo. Escúchame. Dice que la túnica de colores fue manchada con sangre. Esa túnica de colores que Dios te puso encima, esa túnica de colores que está manchada con sangre, esa túnica en la cual Dios te mostró el amor, el favor, puso dones en ti, todo eso es Cristo en ti. Todo eso es Él en ti. José no tenía nada de especial, excepto cuando el manto de colores cae sobre él. Lo especial de José es lo que portaba esa túnica. Lo especial de José es esa elección que Dios hace. Y dice la Biblia que Dios te eligió en Cristo Jesús. Y en Él están todas las cosas. Si Cristo, lo que portas, lo cuidas con una actitud de fe en medio del proceso, eso mismo va a ser lo que va a explotar después en la cara del diablo. Los sueños de José fueron los que terminaron llevándolo, pero no era porque José tuviera sueños, es porque la túnica que le fue transferida venía
con esa unción. Pero ese es Cristo. Es Cristo en ti. Y hoy día quiero que puedas cerrar tus ojos. Y yo le voy a pedir al Espíritu de Dios que pueda comenzar a evocar cosas en ti, a evocar heridas no resueltas. Hay gente que no sabe que está herida porque vive anestesiada con el placer temporal. Pero una vez que le quitas eso, la herida empieza a salir a la luz. Yo oro en el nombre de Jesús para que hoy día el Señor pueda empezar a traer delante de ti y mostrarte cosas y etapas que tú habías pensado que habían estado resueltas, pero que no lo están, y que se han convertido en una herida sangrante en el camino del propósito. Y aunque has tenido la capacidad de caminar, esas heridas se han convertido en una manera en que el enemigo ha empezado a drenarte la esperanza, a drenarte la fe, a drenarte la energía, el ánimo. Espíritu Santo, comienza a traer esto. No es por la herida, es por el plan. Señor, esta mañana, esta tarde necesitamos cerrar algunos ciclos en nuestra vida. Necesitamos cerrar algunas cosas que están abiertas, gente que tal vez no podrías volver a ver por el daño que te hicieron. Cosas que viviste que tal vez te dejaron truncado en algún área. O por otro lado, luchas en secreto que podrían hipotecar tu destino profético. Cosas que son hoy día impedimentos y pesos para avanzar en el camino que Dios está trazando. Espíritu Santo, hoy día trae sobre nosotros tu aliento. Trae sobre nosotros tu aliento. Y trae sobre nosotros, Señor, una claridad para ver y cerrar aquellas cosas que necesitan ser cerradas, pero también para ver el propósito que tú pusiste sobre nosotros. Ora en ese lugar y pídele al Señor que empiece a traer las cosas que deben ser soltadas, no para quedar ahí, sino para traerlas a sus pies. Ora en ese lugar y dile: Señor, necesito resolver estas cosas que hoy día son un peso y que me están haciendo mirar con ganas de salir corriendo y no con ganas de avanzar y cumplir tu plan. Señor, abre nuestros ojos para verte a ti en medio de estas cosas. Abre nuestros ojos para verte a ti en medio de estas cosas, Señor. Hoy día oramos para que toda herida de rechazo y de orfandad, todo abuso, toda situación de traición,
toda situación de abandono, toda situación que trajo un daño en el alma, sea cerrada por tu sanidad esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda puerta que se abrió a espíritus que han intentado drenar la vida de Dios sobre aquellos que estamos en este lugar. Hoy día el Padre abre un ámbito de sanidad en este lugar. En el nombre de Jesús. Comienza a acercarte al Padre. Comienza a sacar tu mirada del pozo, comienza a sacar tu mirada de la cárcel, comienza a sacar tu mirada de las luchas con las que has tenido que pelear mucho tiempo. Dice que la mujer de Potifar le insistía a José. Son esas cosas que parece que jamás te van a dejar tranquilo. Pero hoy día acércate. Acércate al Padre, a aquel que puso la túnica sobre tu vida. Y Señor, hoy día volvemos a recordar la palabra con la que nos definiste. Señor, trae memoria de la palabra que tú soltaste sobre nuestras vidas. Trae memoria de la palabra que tú soltaste sobre tus hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Venga memoria de la palabra que tú soltaste. Y a medida que viene memoria de la palabra, comienza a rendirte delante de Él. Comienza a rendirte delante de Él. Yo siento como hay algunos que pelean por decir, no quiero esto. Yo no pedí vivir esta vida. Yo no pedí vivir esta situación. Pero aquello que el enemigo pensó para mal en tu vida, Dios lo va a encaminar para bien. Dios lo va a encaminar para bien, pero necesitas rendirte delante de Él. Necesitas tener una actitud de verlo a Él en medio de esta situación. Comienza a rendirte. Deja que su amor comience a vencer toda resistencia al proceso que Dios está haciendo en tu vida. Ora en ese lugar y dile, Señor, me rindo. Haz conmigo lo que quieras hacer. 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 Señor, rendimos nuestro corazón delante de ti. Rendimos nuestro corazón delante de ti. Toma nuestro corazón y transfórmalo, Señor. Toma nuestro corazón y transfórmalo. Él está viniendo con un aceite de sanidad sobre tu vida. Él está viniendo con un aceite de sanidad sobre tu vida. Ponte de pie en ese lugar sin perder el ambiente. Ponte de pie y comienza a entregar tu corazón delante de Él. No vamos a llegar al cumplimiento ni endurecidos ni heridos. Vamos a ver el cumplimiento de la palabra del Señor, pero con un corazón sano.
Comienza a soltar. Comienza a soltar la mirada terrenal de las situaciones. Comienza a soltar la mirada terrenal de las cosas que están pasando en tu vida y empieza a pedirle al Señor: dame tu mirada, dame tu visión, dame esa actitud que necesito para poder atravesar los procesos. Comienza a soltar un clamor y decir: Señor, necesito ver como tú ves, necesito ver como tú ves. Abre mis ojos para verte en medio de lo que estoy viviendo. Abre mis ojos para verte en medio de lo que estoy pasando. Abre mis ojos para verte en medio de las situaciones. Pero también abre mis ojos para ver tu plan y tu propósito y tus palabras sobre mi vida. En el nombre de Jesús, hoy día se abren nuestros ojos para verlo a Él en medio del proceso, en medio de lo que estás pasando. No para quedarte ahí, sino para salir con una actitud de fe, para ver el cumplimiento de lo que Dios habló sobre tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, comienza a soltar, a soltar, a soltar aquellas cosas que no tienen que ir contigo al destino que Dios trazó. Comienza a soltar aquellas cosas que no tienen que acompañarte a la próxima estación. Hay cosas que Dios planeaba y permitió que estuvieran un tiempo en tu vida. Pero esas cosas que Dios quería tener un tiempo en tu vida a veces se transforman en tu cárcel por no querer soltar, por no querer ver, por no querer salir. Y Dios ha permitido ciertas cosas en nuestra vida, no para dejarnos ahí, sino para procesarnos. Así que comienza a soltar cosas que no tienen que ir contigo a lo que sigue. Comienza a soltar esas cosas que no tienen que ir en la maleta para el siguiente tiempo. Y levanta tus manos y toma una actitud de fe. Levanta tus manos y toma una actitud de fe. Dice: Señor, yo me rindo y yo comienzo a soltar todas aquellas cosas que hoy día me tienen en ciclos de amargura o que se repiten una y otra vez. Todas aquellas cosas, Señor, que estoy lidiando en mis pensamientos, estoy lidiando en mis días. Señor, hoy día comenzamos a soltar estas cosas que no tienen que ir con nosotros a la palabra que tú hablaste sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, soltamos aquellas cosas, raíces de amargura. Padre, hoy día trae memoria si hay a alguien que tenemos que perdonar y cerrar ciclos que están hoy día drenando la vida de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios te haya llamado a algo más que a procesos. Dios te ha llamado a ser parte de su plan. Dios te ha llamado a ser parte de su propósito eterno. Lo que estás viviendo no es para que quedes tirado en el camino. Lo que estás viviendo es para que Dios se glorifique. Lo que estás viviendo no es para que quedes atascado ahí. Lo que estás viviendo es para que Dios se glorifique cuando te posicione. Cualquier cosa que estés viviendo hoy día no es para que te quedes estancado. Lo que Dios ha permitido que suceda en tu vida es para llevarte al cumplimiento de su palabra. Es para llevarte al cumplimiento de su palabra. Así que comienza a soltar las cosas que necesitas soltar para lo que viene. Comienza a soltar lo que necesitas soltar para lo que viene. Amargura, falta de perdón, ciclos que necesitan ser cerrados. Hoy día, en el nombre de Jesús, se rompe toda estructura demoníaca sobre la vida de aquellos que están en este lugar. Toda estructura que ha tratado de tenerte encerrado,
de tenerte dando vueltas en el mismo lugar, en el nombre de Jesús, se rompe hoy día. En el nombre de Jesús. El Padre ha puesto una túnica de colores sobre ti. El Padre ha puesto una palabra sobre ti. El Padre ha puesto un sueño sobre ti. Pero no lo abortes con tu actitud. No lo abortes queriendo retener cosas que ya no puedes retener más. Padre, en el nombre de Jesús, hoy día dejamos en este lugar, en el lugar de tus pies, todas aquellas cosas que no pueden avanzar con nosotros a lo que viene. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos y empieza a decirle: Señor, yo rindo mi corazón, rindo mi corazón. Vale la pena el proceso por lo que tú vas a hacer. Vale la pena el proceso por lo que tú estás haciendo. Vale la pena el proceso por la gloria que vas a tener. Vale la pena el proceso por el testimonio que va a salir de él. Vale la pena el proceso porque Cristo va a ser glorificado por medio de eso. Y si Cristo va a ser glorificado, entonces vale la pena lo que hagas con mi vida, Señor. Y si Cristo va a ser glorificado, entonces, Señor, yo me pongo en el altar para que tú hagas lo que tú quieras hacer con mi vida. Y esas mismas cosas que te humillaron van a ser las que te van a llevar a glorificar a Cristo. Las mismas cosas que el enemigo ocupó, las mismas cosas que él trató de entramparte, ya sea una enfermedad, ya sea un abuso, ya sea lo que sea, el daño emocional, ya sea lo que sea que el enemigo quiso hacer, va a ser lo mismo que Dios va a usar para darle gloria a Cristo. Porque la misma herida que el enemigo le quiso provocar a José fue la misma herida que lo llevó al palacio. Fue lo que lo llevó al palacio. Fue lo que lo llevó a glorificar a Dios y a ser una puerta de salvación para muchos. Y aquellos que han rendido su vida a Él van a vivir para la gloria de Él. Aquellos que han rendido su vida a Él, aquellos que han dicho: voy a soltar lo que tengo que soltar y voy a creer en lo que tú hablaste, son los que van a atravesar el proceso, son los que van a cruzar el proceso, son los que no se van a quedar tirados en el camino, son los que van a vivir el cumplimiento de la palabra. Señor, yo no quiero ser un Saúl. Señor, yo no quiero quedar tirado en el camino. Señor, yo no quiero vivir mis días y terminar mis días en miseria. Yo no quiero ser de los que empiezan pero no terminan. Yo quiero ser como José. Quiero ver el cumplimiento. Quiero vivir en el cumplimiento. Quiero vivir en el propósito. Quiero vivir glorificando a Cristo. Quiero abrir los graneros y ser parte del plan de salvación para muchos. Yo no quiero ser un Saúl. No me quiero quedar tirado. No me quiero quedar entrampado. Quiero ser como José y vivir tus sueños, Señor. Vivir los sueños. Vamos, comienza a clamar y comienza a soltar. No vas a ser de los que no terminan la carrera. Tus hijos no van a ser de los que no terminan la carrera. Nuestros hijos van a ver el cumplimiento del propósito, porque el propósito es generacional. El propósito no es solamente en tu vida, el propósito es generaciones, son generaciones. Y no voy a ver a ninguno de mis hijos tirado en el camino. Yo voy a vivir en los sueños de Dios y mis hijos van a vivir en los sueños de Dios. Tus hijos tienen que vivir los sueños de Dios. Tus hijos tienen que vivir el propósito de Dios. No van a quedar encerrados en cárceles de amargura. No van a vivir truncados por las cosas que tú no soltaste. No van a vivir truncados por las cosas que tú no pudiste perdonar. Van a vivir en el propósito de Dios, porque su padre decidió soltar, su madre decidió soltar. Decidiste quitar las cosas que estaban entrampando a tu familia. Vamos, comienza a soltar esta mañana. No dejes que el enemigo te robe este ambiente profético. No dejes que el enemigo te robe a través de la herida. No dejes que el enemigo te robe el llamado por una herida que no supiste perdonar. No dejes que el enemigo te robe por algo que no supiste cerrar. No dejes que el enemigo te robe por tener una actitud terrenal. No dejes que el enemigo te robe por no mirar como Dios está mirando. Dice la palabra que Dios estaba con José.
Dios estaba con José, y así como Dios estaba con José, Dios está contigo en medio del proceso. Así como Dios estaba con José, Dios está contigo en medio de la situación. Así como Dios estaba con José, aunque estés en la cárcel, vas a seguir soñando. Aunque estés en el pozo, vas a seguir soñando. Aunque estés en el lugar que estés, el destino profético que cargas te va a seguir, te va a perseguir. La palabra que cargas es como un fuego que está en los huesos, que no te va a dejar tranquilo, te va a seguir de día y de noche y no te va a dejar dormir, porque lo que Dios habló se va a cumplir. Siempre que tengas la actitud para creerlo, siempre que tengas la fe para creerlo, vamos, levanta tus manos y empieza a decirle: Señor, yo quiero vivir en tus planes, yo quiero vivir en tus sueños. Acepto el proceso, pero voy a cruzar el proceso. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El Señor está soltando sanidad. El Señor está abriendo una puerta de liberación. El Señor está abriendo una puerta para sanar esta mañana. No desaproveches. No desaproveches. No desaproveches. El Señor está soltando un aceite de sanidad y el Señor está abriendo una puerta de liberación. No desaproveches. Hay un día y una hora en que tienes que resolver. Hay un día y una hora en que tienes que soltar. Y Dios esta mañana abrió una puerta. Y yo veo cómo algunos están soltando ríos de amargura esta mañana. Deja que se vaya la amargura esta mañana. Deja que se vaya la amargura esta mañana. Deja que se vaya ese veneno que el enemigo puso para drenar la gracia en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos, no pierdas el ambiente y dile: Señor, saca toda la amargura de mi corazón. Saca todo lo que la herida provocó. Y esos corazones que estaban duros están volviendo a ser tierra blanda. Y esos corazones que estaban endurecidos por medio de las heridas y de los daños comienzan a volver a ser tierra fértil y blanda, tierra tierna. El Señor está regando. Al mismo tiempo que le está sacando el veneno, al mismo tiempo que le está sacando la amargura, Él está regando la tierra. Él está regando el corazón. Él está soltando sus aguas para regar sobre nosotros. Déjate inundar por los ríos de Dios esta mañana. Déjate inundar por los ríos de Dios esta mañana. En el nombre de Jesús.